Saludos familia de nuevo, bienvenido mundo. De parte de todo el equipo de Mindalia Televisión, tenemos el placer de contar en este directo con Richard Mogollón, que viene a impartir su interesante conferencia titulada ¿Cómo hablar de felicidad mientras todos hablan de crisis? Nuestro invitado es empresario de luz, ser humano dedicado a vender felicidad y abundancia, coach vibracional, escritor, facilitador en desarrollo personal y organizacional, conferencista inspiracional de alto impacto. Se dedica a inspirar personas para vivir una vida apasionada a través de una metodología dinámica y no formal de desarrollo y fortalecimiento de competencias de éxito para lograr transformaciones profundas en las personas y en las empresas. Es pionero además en la filosofía del marketing vibracional para el desarrollo del potencial humano. Liderazgo integral y gestión organizacional para equipos de alto desempeño, la experiencia en el ámbito militar, la atención social, corporativo y ahora como emprendedor a través de Internet. Todo esto le proporcionan una particular forma de aderezar experiencias propias y de terceros. Ahora vamos a estar con él y con esta prometedora conferencia, pero antes déjame recordarte que Mindalia Viajes ya está cerrando esas últimas plazas para ir a Egipto del 10 al 17 de febrero del próximo año, del 2019, de la mano del profesor Ricardo Bru. Ricardo Bru es uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides y demás monumentos del país de los faraones, así que date prisa si quieres venir con nosotros a Egipto y envíanos un WhatsApp al siguiente teléfono, toma nota, más 34, es el prefijo de España, 644-720-234. Repetimos, más 34, 644-720-234 y nos pondremos en contacto. Familia, recuerda, últimas plazas para el gran viaje a Egipto del 10 al 17 de febrero del 2019 con Mindalia Viajes y además te espera un viaje lleno de aventuras, experiencias y descubrimientos que van a transformar tu vida. Antes de dar paso a nuestro querido invitado, permíteme animarte a que utilices como siempre ese chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a Richard y para hacerlo escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo, que no se te olvide, y a continuación el texto de la pregunta que finalmente vamos a trasladarle a nuestro querido invitado y que nos va a contestar como siempre, seguro, muy amablemente al término de la conferencia. Así que poco más que añadir. Os vamos a dejar ya con Richard Mogollón y esta prometedora conferencia que lleva por título Cómo hablar de felicidad mientras todos hablan de crisis. Gracias Richard por estar en Mindalia en directo. Muy bienvenido. Gracias, Estefanía. Un placer poder acompañarlos esta noche. Confírmame solamente para saber si ya estamos en línea y estamos saliendo, ¿sí? Perfecto. Bueno, mis queridos amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo en que te encuentres. Es un inmenso placer para mí acompañarte en esta travesía de hoy, donde vamos a hablar de felicidad cuando todo el mundo habla de crisis. Ya como lo mencionaba Estefanía en su presentación, cosa que agradezco infinitamente a Mindalia por la oportunidad y a Estefanía por esa maravillosa presentación. Soy una persona que reside en Caracas, Venezuela, y este es un país que ya no es un secreto para nadie, que en este momento pudiese estar pasando por un momento coyuntural, donde están dándose unas situaciones internas propias de esas transformaciones, donde la gente me ve por la calle a veces y me dice, wow, ¿cómo tú sobrevives a esa situación? ¿Cómo tú llevas esa situación? ¿Cómo es posible que tú puedas irradiar tanta felicidad? ¿Cómo es posible que tú puedas hablar de felicidad cuando hay tantas situaciones difíciles? Bueno, es interesante, porque la felicidad es contagiosa. Realmente, Familia, hemos perdido un segundito a Richard, parece que se nos ha caído en un segundito de nada. Estamos con él y continuamos con esta interesante conferencia, así que porfa, no os vayáis, ahora estamos con vosotros. Muchas gracias.
Seguimos familia intentando recuperar a Richard, así que os pedimos un poquito más de paciencia y toda vuestra buena energía empujando, todo el mundo empujando para que pueda volver pronto y disfrutemos de esta maravillosa conferencia. Un segundito más, gracias por vuestra paciencia y ahora estamos con vosotros. Gracias. Bueno, amigos, perfectamente. Aquí estamos de vuelta para darles un ejemplo en vivo de lo que les estoy hablando. Estoy viviendo en el país de lo posible, en el país de la magia, en el país de que cualquier cosa puede ocurrir y aún así yo decido ser feliz. Porque la felicidad es eso, una decisión. Y siempre estás a una decisión de transformar tu vida. ¿Y cómo es esto? Porque al final del camino, como yo les venía diciendo antes que se interrumpiera la comunicación, hemos sido educados en un sistema familiar, social, educativo formal, en el que siempre nos han invitado a prestar atención a la queja, donde lo normal, que para mí normal es una palabra híbrida que está compuesta por dos palabras que denotan que la norma es estar mal. La norma es estar mal. Y el mal es un acróstico que yo denomino malestar, austeridad y lucha. Porque para eso hemos sido perfectamente educados, para vivir en malestar, en austeridad y en lucha, para quejarnos de lo que no nos gusta, para andar por la vida perfectamente criticando todas las que nos gustan, para andar lamentando, para culpabilizar lo que va a estar registrando lo que la vida nos quita. Ajá, 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 sí, ok, ahora cómo me escuchas, perfectamente. Entonces, como le venía diciendo, hemos sido educados para vivir en malestar, en austeridad y en lucha, para estar continuamente criticando las cosas que no nos gustan, para andar por la vida lamentando las cosas que nos faltan o renegando las cosas que tenemos que no deberíamos haber tenido. Y lo que es peor, andar por la vida previniendo lo que no queremos para nuestra vida. Porque tenemos una concepción de un cerebro triuno
Y nuestro primer cerebro, que es el cerebro reptil, es un cerebro que nos lleva al instinto de supervivencia, al instinto de protección. Y por eso se hace tan fácil andar por la vida cuidándonos de lo que no nos gusta, lamentando lo que no tenemos y previniendo lo que no queremos para nuestra vida. Ese es el paradigma. Ahora, es fácil trascender ese paradigma. Hay formas de trascender ese paradigma. Nuestra sociedad, que ha sido una sociedad evolutiva y estamos viviendo una continua transformación, hemos pasado por la era agraria, hemos pasado por la era industrial, hemos pasado por la era de la información que la acabamos de cerrar recientemente y en este momento estamos pasando por la era de las relaciones, la era del encuentro personal. Y es por eso tan común ver en las calles ahora personas procurando bienestar, procurándose salud, mejor alimentación, mejores hábitos de vida, rutinas de ejercicio, meditación, mindfulness y diferentes tipos de recursos con los cuales procurar una armonía interior, porque estamos entrando en una era de transformación, en una era de encuentro. Y en esta era de encuentro, lo verdaderamente importante es aprender a sentirse bien, aprender a encontrar maneras de estar en bienestar. Existe un fundamento que yo he documentado en mi libro, El buitre que decidió no comer más carroña, que hizo un trabajo de investigación donde estudié con detenimiento lo que yo denomino la teoría del bienestar, la ciencia del bienestar, que es la psicología positiva. Un fundamento maravilloso que hoy por hoy nos documenta y nos da fundamentos, bases sobre los cuales se mueve el bienestar. Son 5 pilares sobre los cuales radica el bienestar. Martin Seligman, cuando descubrió la psicología positiva, lo inició con 3 pilares: una vida placentera, una vida con propósito y una vida con sentido. Martin consideraba que el hecho de encontrar estas 3 formas de vida, una vida placentera, una vida con propósito y una vida con sentido, era la base fundamental para poder encontrar una vida plena. Sin embargo, en los avances de su estudio, amplió esa teoría y es lo que hoy se denomina como la teoría del PERMA, por sus iniciales en inglés, que son 5 pilares sobre los cuales se fundamenta una vida plena. El primer pilar es tener emociones positivas, que es lo que él denomina la vida placentera. Barbara Fredrickson, que es la que ha estudiado todo el tema de las emociones positivas dentro de la psicología positiva, nos comprobó que es necesario tener al menos 3 emociones positivas para poder desvanecer el efecto que produce una emoción negativa en nuestro organismo. Por lo tanto, es importante andar y buscar formas de andar en la vida llenándose de emociones positivas. Yo veo esto de llenarse de emociones positivas como un envase. Yo veo que, suponiendo este envase de agua, las emociones negativas son como una suerte de tinta azul o azul de metileno, que es un producto químico que es una tinta azul muy fuerte, o agua. Si yo tengo este envase con un gotero de azul de metileno y vierto el azul de metileno sobre mi agua, se va a teñir de azul, pero de forma pareja, inmediata y homogénea. Y si vierto posteriormente un gotero de agua, no va a producir ningún efecto. Va a quedar el agua exactamente azul como estaba inicialmente. ¿Por qué? Por la densidad del azul de metileno, lo fuerte que resulta el azul de metileno. Lo mismo ocurre en el organismo. Una emoción negativa es tan densa al producir cortisol que necesita el efecto de producción de serotonina que 3 emociones positivas son capaces de desvanecer. Ahora, la verdad es que es más fácil para nosotros estar todo el día quejándonos por algo, molestándonos por algo, indisponiéndonos por algo. Y eso es lo que hace que muchas personas tengan su vida tan contaminada, tóxica y llena de emociones negativas. El segundo pilar del que habla Martin Seligman es una vida con propósito. Mihaly Csikszentmihalyi, que es el
la artífice en la psicología positiva que ha estudiado esto de tener un propósito, ha denominado el hecho de encontrar algo que te apasione, que te genere esa corriente de flujo sobre lo cual tú sientas disfrute, gozo y placer al involucrarte en esa actividad. Tener una vida con propósito significa descubrir algo que te apasione. Puede ser directamente en tu actividad laboral, como puede ser un hobby o algo paralelo sobre lo cual tú disfrutes momentos, instantes en tu vida sobre los cuales encuentres corriente de flujo, disfrutes placer. El tercer pilar, que a mi juicio es uno de los más importantes, es rodearse de emociones, de personas positivas, perdón, rodearse de personas positivas, lo que yo denomino personas fuentes, rodearse de personas que te estimulen, rodearse de personas que te alienten, rodearse de personas que te insten a ser cada vez una mejor versión de ti mismo, una persona con la que puedas hablar de aprecio, de valoración, de disfrute, de gozo, de placeres. Es importante rodearse de esa persona. Estudios revelan que las 6 personas que están a nuestro alrededor son perfectamente un indicio de cómo somos nosotros en ese contexto. En lo personal, parto de una premisa. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Basta con que tú escuches 5 minutos a hablar a una persona para que puedas saber qué tipo de persona es y con qué tipo de persona se rodea. Es muy sencillo. El cuarto pilar es una vida con sentido. Encontrar a quién brindar ayuda a otras personas por el placer de darlo. Eso se combina con la vida con propósito, que es el segundo pilar, porque cuando yo encuentro lo que me apasiona, yo puedo perfectamente desde mi pasión brindar eso que tanto me apasiona a otras personas, como es mi caso, esto que yo hago. Yo disfruto muchísimo hablar a otras personas, yo disfruto muchísimo iluminar con mi presencia a otras personas y lo hago por el simple gozo de hacerlo. Y el quinto pilar es una vida de logro. Rodearte de logro, contabilizar logros, registrar logros, saberte que eres un ser logrador. Esos 5 pilares son suficientes para poder vivir una felicidad y aprender a hablar de felicidad mientras otros hablan de crisis. Ahora, suena muy bonito, suena maravilloso y suena perfecto. El problema está en cómo. Cómo yo desarrollo hábitos, cómo yo desarrollo metodología, cómo yo desarrollo formas recurrentemente aplicables a mi vida hasta reaprender un nuevo paradigma de pensamiento. Es allí donde en mi libro, El buitre que decidió no comer carroña, hablo del arte del bienestar, donde manifiesto que existe una relación de amor no declarada entre la ciencia del bienestar y el arte del bienestar. El arte del bienestar es una filosofía de vida que ha nacido aquí en Venezuela, ya tiene 8 años en funcionamiento, ha transformado la vida de 111,000 personas que nos permiten hablar de felicidad indistintamente de lo que esté ocurriendo. ¿Y en qué se fundamenta esa filosofía? Esa filosofía se fundamenta en el hecho básico que somos seres vibracionales. Por lo tanto, nuestro cuerpo físico es un contenedor que alberga lo que realmente nosotros somos, que es energía. Y esa energía se manifiesta en forma vibratoria. Por lo tanto, nosotros andamos por nuestra vida atrayendo todo aquello que es igual a nosotros por intermedio de nuestras vibraciones. Y nuestras vibraciones se manifiestan a través de nuestro pensamiento, de nuestra imaginación, de nuestra palabra y de nuestra emoción. De tal manera que cuando yo desarrollo formas prácticas de hacerme consciente cómo estoy pensando, de hacerme consciente de qué estoy hablando, pero sobre todo lo que es más importante, hacerme consciente de cómo me estoy sintiendo, tengo la facultad, tengo el don de controlar quien yo decido ser ante lo que está pasando. Porque ahí está la gran paradoja. Lo que está pasando nunca tiene el poder para decidir quién yo pueda ser. Yo siempre tengo el poder de decisión, de escoger quién quiero ser indistintamente de lo que esté pasando. Como bien lo manifestó Viktor Frankl en su libro El hombre en la búsqueda de sentido, donde manifestó su vida
de penurias dentro de un campo de concentración, pero aún así, en las situaciones más extremas de vida, él decidió vivir. Ese es un ejemplo práctico y funcional de cómo nosotros tenemos la facultad de decidir y elegir quiénes queremos ser ante las circunstancias que nos están pasando. De tal manera que encontrar forma de yo aprender por intermedio de prácticas recurrentes a pensar en lo que me gusta, encontrar formas de yo aprender a través de una práctica recurrente a pensar en lo que tengo desde la valoración y encontrar forma a través de una práctica recurrente de yo aprender a pensar en lo que deseo, hace que yo en algún momento de mi vida logre vibrar en armonía con las cosas que yo deseo. Y eso es lo que va a hacer que en cualquier circunstancia yo pueda hablar de felicidad mientras otras personas están hablando de crisis. Decía Sócrates que el principio del entendimiento está en comprendernos, en entendernos, que al entendernos damos el primer paso para poder comprendernos, para poder aceptar quiénes somos. Yo creo que la verdadera base de la felicidad está en la aceptación. Aceptar quiénes somos, aceptar lo que no podemos controlar. Y desde esa aceptación en quién soy yo y esa aceptación de lo que es externo a mí que yo no puedo controlar, dejo de resistir, dejo de luchar para aprender a fluir ante esas circunstancias que yo no puedo controlar. Porque mientras yo más resisto todo aquello con lo que no estoy de acuerdo, todo aquello que siento que no puedo controlar, más me descontrolo internamente y por atracción más persiste eso en mi vida. Todo lo que tú resistes persiste en tu vida, es una ley vibracional. Todo lo que tú previenes lo atraes a tu vida, eso es una ley vibracional. Y todo lo que buscas ansiosamente lo alejas de tu vida. Esa es una ley vibracional. Por lo tanto, al aceptarme, me sereno, me aquieto, me relajo. Y en esa relajación, en esa serenidad, en ese aquietamiento, fluyen las ideas. Se abren brechas para yo poder atraer a mi vida soluciones y no enfocarme en el problema. Cuando yo aprendo a enfocarme en la solución y no en el problema, mi vida cambia. Porque aprendo a cambiar la percepción de lo que estoy viendo. Y cuando yo cambio la percepción de lo que estoy viendo, lo que yo estoy viendo en sí mismo cambia de forma. Eso es absoluto. Y eso es lo que yo aprendo al momento de serenarme, de aquietarme, porque mi vibración se eleva. Y al elevarse mi vibración, se abre mi capacidad de percepción, mi nivel de permisión, que es esa apertura para yo aprender a ver lo que está más allá de lo evidente, se hace manifiesto. Y las cosas que yo deseo van a comenzar a fluir de manera fácil. Personas que de manera mágica, potenciadora, llegan a tu vida, empiezan a transformar. Y cuando tú te comienzas a reunir con personas que comparten la misma pasión, las oportunidades aparecen. Ese es un gran secreto de la vida. Rodearte con personas que compartan la misma pasión que tú. Y en ese momento seguramente que vas a empezar a socializar, a internalizar y a presentarse oportunidades. Porque no todos nacemos con las mismas oportunidades, pero todos tenemos las mismas posibilidades. De repente, lo que estamos en Venezuela en este momento, no estamos presentando las mismas oportunidades de otras personas que pueden estar en otros países quizás más desarrollados, pero todos tenemos las mismas posibilidades de transformación, todos tenemos las mismas posibilidades de encontrar de forma creativa maneras de trascender e influir de forma positiva en las demás personas. En estos días hablaba con unos amigos, compañeros de la Armada, soy oficial de la Armada retirado, y estaba hablando con ellos, y ellos estaban hablando de la situación que se está presentando en este momento en Guatemala con el volcán del Fuego que está haciendo a punto de erupción. Y yo les hablaba de cosas positivas, de cosas agradables, de temas agradables. Y ellos me decían,
Richa, pero ¿cómo puedes estar hablando tú de cosas agradables cuando está pasando eso en Guatemala? Y yo le digo, sí, es verdad, es lamentable que esté ocurriendo eso, pero mientras yo más hable de eso, mientras yo más atención le preste a eso, mientras yo más contabilice la tragedia que puede estar viendo asociada a eso, no los estoy ayudando. Más bien, le estoy dando más oscuridad, porque ayudo más brindando mi luz, mi vibración a esa transformación que enfocar mi atención en eso que está ocurriendo. Porque precisamente si algo deseas que desaparezca de tu vida, lo único que tienes que quitarle es el único poder que tiene, que es tu atención. Entonces, aprender a hablar de felicidad mientras otras personas hablan de crisis es sencillamente desarrollar hábitos positivos en los cuales puedas aprender a cultivar emociones positivas, en los cuales puedas aprender a encontrar pasión, propósito a tu vida. ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es ese por qué, ese para qué por el cual tú viniste? Porque todos nosotros tenemos un propósito. Somos como una suerte de impresión dactilar en el universo. Nos parecemos en muchas cosas, pero nadie es igual a otra persona. Somos seres únicos. Ni siquiera dos hermanos gemelos son iguales. Aun cuando físicamente parezcan iguales, cada uno de ellos tiene una personalidad totalmente diferente. Cada uno de ellos tiene gustos e intereses totalmente diferentes. Por lo tanto, somos únicos e irrepetibles. Y cuando tú aprendes a abrazar esa verdad, que es tu única verdad, reconocer que eres un ser magnífico, que tenemos un cuerpo magnífico, un cuerpo perfecto, un cuerpo que hace todas las bondades de forma automática, un sistema de sistema, un sistema que aquí mientras estamos conversando tú y yo, está respirando, está bombeando sangre, está circulando sangre por todo el organismo, las neuronas se están haciendo reingeniería, las células están haciendo reingeniería, y yo no me estoy dando cuenta de eso. Qué cuerpo tan magnífico, qué cosa tan bendecida es esta. ¿Sí? Entonces, yo soy un ser magnífico, pero además soy un ser espléndido, soy luz y yo siempre impacto con mi luz a otras personas. ¿Te ha pasado alguna vez que hablas con algunas personas, familiares, seres cercanos, amigos, y le das una respuesta que ellos no esperan y de repente te lo agradecen y te dicen, oye, gracias por esa respuesta que me acabas de dar, esa palabra que me acabas de decir es la solución a un problema que tenía? Seguramente que te ha pasado, nos pasa con frecuencia, porque somos luz. En ese momento nuestra luz está iluminando la oscuridad de otra persona. ¿Te ha pasado? Por lo menos en Venezuela es muy común porque nuestra fortaleza de carácter, entre muchas otras, es el humor. Somos personas alegres, por naturaleza. Y le salimos con un chiste, con una graciosa a otra persona y esa persona se me acerca y me dice, oye, gracias porque me has hecho reír. Estaba pasando por un momento de rabia por una circunstancia que me pasó y eso que me acaba de decir me desconectó de esa rabia. Nos pasa con frecuencia porque somos seres espléndidos y nuestra luz siempre está impactando a la oscuridad de otra persona. Pero no solamente eso, sino que somos notables, somos únicos y irrepetibles. Y cuando tú abrazas esa verdad de saberte que eres un ser magnífico, espléndido y notable, entiendes que viniste a este plano físico a un solo propósito, ser grosera y escandalosamente feliz. Que tu trabajo es expandirte, somos seres en continua expansión y nuestro ser cada vez se vuelve más radiante, más luminoso, porque estamos en continua expansión. Por lo tanto, mi invitación es no te distraigas. Seguramente van a ocurrir muchas circunstancias en tu vida, en tu diario acontecer. Es la naturaleza de la vida. La vida es un flujo continuo de actividades. Qué aburrida sería la vida sin adversidades, sin retos, sin oportunidades de demostrarnos a nosotros mismos quiénes somos. Yo veo la vida como un juego de realidad virtual. Yo cuando estaba muchacho, aquí en Venezuela decimos chamo, cuando yo estaba chamo, yo jugaba Atari, Intellivision, que eran los juegos de consola que para ese momento estaban de moda. Y recuerdo uno particular que fue uno de los legendarios, seguramente tú lo recordarás también, que es el Pac-Man.
¿Recuerdas el Pac-Man? El muñequito este que va comiéndose las pepitas y que tiene unos fantasmitas, es como un laberinto. Y yo te pregunto, ¿te imaginas cuán divertido podría ser el juego de Pac-Man sin fantasmitas? Qué aburrido sería, no tendría sentido el juego. La misma manera yo veo la vida. Yo veo la vida que las adversidades son como una suerte de fantasmitas que tienen como único propósito que tú pongas de manifiesto tus destrezas de jugador. Porque no hay ninguna adversidad, no hay ningún problema que se te presente a tu vida para la cual tú no estés preparado para trascender. Eso es un hecho vibracional. Y nada ocurre en tu vida para tu perjuicio. Todo lo que puede estar ocurriendo en tu vida, aun cuando en este momento no lo entiendas, debes aceptar la palabra clave que te acabo de decir hace unos minutos. Aceptar que ocurre para un beneficio mayor. Que ocurre, okay, ocurre para tu trascendencia. Ocurre para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Es una valiosa oportunidad, más allá de ser un problema, es una valiosa oportunidad para transformarte y expandirte. Por lo tanto, aprende a hablar de felicidad, aprende a hablar de lo que te gusta, aprende a valorar lo que tienes, aprende a desear con amor esas cosas que quieres para tu vida, tangible y no tangible. Porque indistintamente en cualquier lugar del mundo en el que te encuentres y cuál sea tu situación de vida, viniste a ser grosera y escandalosamente feliz. Estefanía, muchísimas gracias por haberme brindado la oportunidad de compartir con la gente de Mindalia este tema tan apasionante para mí y dejo a tu merced pues los micrófonos para conocer cualquier pregunta que pueda tener la audiencia. Pues no, Richard, muchísimas gracias a ti por lo compartido, porque además, bueno, te iba a decir no te imaginas, pero claro que te lo imaginas, la cantidad de gente que te quiere y que te está acompañando hoy aquí en directo. Así que muchísimas gracias a ti por ese mensaje de luz tan maravilloso y por esa energía que supera cualquier incidencia técnica. Antes de pasar a ese tiempo de preguntas, permíteme recordar lo que ya sabéis, que Mindalia Viajes está a puntito de cerrar esas últimas plazas para ir a Egipto del 10 al 17 de febrero del 2019 de la mano del profesor Ricardo Bru, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides y demás monumentos del país de los faraones. Así que si quieres venir con nosotros a Egipto, simplemente envíanos un WhatsApp al teléfono más 34 prefijo de España 644-720-234. Recuerda el número más 34 644 720 234. Así que recuerda, últimas plazas para el viaje a Egipto del 10 al 17 de febrero del 2019 con Mindalia Viajes, un viaje lleno de aventuras, experiencias y descubrimientos capaces de transformar tu vida. Así que ahora sí estás preparado, vamos con ese tiempo de preguntas de nuestros espectadores, Richard. Vamos a ver antes algunos comentarios. Bueno, evidentemente no he podido recogerlos todos porque son muchísimos, constantemente te estaban enviando cariño y amor, pero bueno, nos decía Magali, agradecida, bendecida y afortunada de escuchar a mi amado trainer Richard Mogollón, gracias por tu mágica inspiración, yo inmensamente orgullosa de ser tu hija vibracional, te amo y te bendigo. Más personas, Richard, orgulloso de tener la dicha de trabajar contigo. Magdalena, buenas noches desde Venezuela, qué orgullo tenerte ahí, Richard, y qué honor poder ver una conferencia tuya. Hilda Moreno, Richard, gran ser humano, transformador de vidas. Carolina, Richard, recibe abrazos desde México, aquí vibrando alto siempre. Meuris, qué increíble eres, en fin, etcétera, 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 porque todos los comentarios que nos están llegando tienen este calado. Vamos con alguna de las preguntas de nuestros espectadores, perdón. Por ejemplo, Janet, desde Venezuela, nos preguntaba cuál es la mejor manera de manejar el entorno tóxico y pesimista dentro de esa crisis. ¿Hay fórmulas mágicas para hacer esto sin desistir y salir corriendo como tantas personas lo han hecho ya? Bueno, sí, casualmente esta mañana escribía un artículo en mis redes sociales al respecto, ¿no? Porque yo siento que la única manera de transformar tu entorno, sobre todo esa palabra que ha resultado, a mi parecer, fuerte, ¿no? Un entorno tóxico, es transformándote tú mismo. Porque al final del camino, si entendemos que somos seres vibracionales, yo estoy atrayendo a mi vida todo aquello que es igual a mí. Por lo tanto, si yo estoy rodeado de personas tóxicas, es porque de alguna manera yo estoy resistiendo ese entorno, estoy tratando de evadir ese entorno o estoy buscando desesperadamente el otro. Y al final del camino termino atrayendo eso. De tal manera que era lo que yo decía hace un momento de relajarme, aprender a centrarme en mí, aprender a centrarme en estar yo en bienestar indistintamente de cómo son esas personas.
porque cuando yo dejo de prestarle atención a cómo son esas personas y yo resto el interés de pretender cambiarlos a ellos cuando tengo que entender que el que tiene que cambiar soy yo, pues esas palabras comienzan a ser menos atentas para mí. Y más temprano que tarde, esas personas van a estar alrededor mío, como ocurre muchas veces, y yo no me doy cuenta. Porque sencillamente es como que si yo cambiara de emisora de radio. Si yo cambio de emisora de radio, esas personas van a estar en esta frecuencia, pero ya yo no los voy a escuchar. O voy a escuchar una forma distorsionada. Yo no sé si ustedes se acuerdan de aquel cómic de Snoopy, la maestra de Charlie Brown, que siempre se escuchaba hablando al fondo como y nunca se me entendía nada. Bueno, yo siempre le digo a las personas a las cuales yo les impacto que cuando tú cambias tu vibración es como que si escucharas en el fondo la maestra de Charlie Brown, porque al final no vas a entender nada, porque ya tú no estás en esa frecuencia. Entonces, al final del camino, para cambiar los entornos tóxicos, lo mejor es que decidas tú de forma resoluta y convencida transformarte en bienestar, y para eso hay mecanismos para que aprendas a hablar de lo que te gusta, a hablar de lo que tienes y a hablar de lo que deseas. Gracias, Richard, por tu respuesta. Vamos a continuar con un comentario, pregunta que nos dejaba Germán desde Venezuela. Decía lo siguiente: como bien es sabido por el mundo entero, Venezuela está en su más significante e inexorable crisis de su historia. Ahora bien, si tú no vives en Venezuela y por supuesto no estás experimentando en carne viva el día a día, ¿cuáles serían los consejos más importantes y directos que tú les aconsejarías a los venezolanos para no pensar en la espeluznante situación que estamos viviendo actualmente, lo cual no se le ve ninguna salida? Gracias. Bueno, excelente pregunta. Mira, yo vivo en Venezuela, estoy en Caracas, en Venezuela, y amo profundamente vivir en Venezuela. Yo les decía cuando les hablaba que cuando tú cambias la forma en que ves las cosas que ves cambian de forma, porque ciertamente estamos pasando por una situación compleja, ciertamente estamos pasando por una situación retadora, ciertamente estamos pasando por una situación transformacional, pero es que al final toda transformación genera crisis, toda transformación genera caos, toda transformación genera inestabilidad. Y yo siento que lo mejor que puede estar pasando en este momento en Venezuela es estar pasando por esa transformación, porque al final lo que verdaderamente tiene que cambiar y transformar somos nosotros en lo individual, para que a través de la transformación individual podamos incidir en la transformación colectiva. De tal manera que mi mensaje de esperanza siempre para los que están dentro de Venezuela es confiar, creer que todo va a salir bien, tener paciencia, ser sereno y reinventariarse. Esta palabra yo la utilizo mucho porque muchas personas buscan reinventarse y no tienes por qué reinventarte, es completamente inventado. Lo que tienes que aprender a reinventariarte, encontrar qué sí tienes para dar, qué sí tienes para compartir, qué sí tienes para enfocarte en la solución. Y a las personas que están fuera de Venezuela, mi mensaje es claro: sé luz para Venezuela. La mejor manera de transformar a Venezuela desde afuera es ser talento de exportación, que aprendas a vivir fuera de Venezuela, dejando muy en alto el nombre de Venezuela, edificando a Venezuela, sintiéndote arraigado a lo que realmente eres y que te dio la oportunidad de estar donde estás, con lo que sabes, con lo que tienes, con lo que llevas en tu quehacer diario. Porque solamente de esa manera es como vamos a transformar a Venezuela. De nuevo, Richard, una amiga de Venezuela, Francis Benítez, nos pregunta, y volvemos a incidir en esto: ¿cómo hablar de felicidad y mantenerme en esa bonita energía y vibrando siempre alto? ¿Alguna clave más que todavía no hayas compartido, Richard? Bueno, la clave es la filosofía de vida como yo la manifiesto. A través de las redes sociales yo continuamente estoy brindando esta información a través de esta filosofía de vida que está ayudando a la persona a transformar esta manera de pensar, para pensar en lo que les gusta, para pensar en lo que desean y para pensar en lo que tienen. Es necesariamente lo más importante, y aprender a aceptar lo que no podemos controlar. En la vida, yo siempre digo a las personas: o eres feliz o tienes la razón, pero las dos cosas no las puedes tener al mismo tiempo, y muchas veces para ser feliz hay que decidir soltar querer tener la razón, porque la mayoría de las veces lo que creemos, entre comillas, que nos hace feliz es el falso hecho de tener la razón, y esa no es felicidad, eso es una aparente felicidad.
Yo creo que la pregunta que nos dejaba Marisol de Venezuela, que era algo así como qué hacer para estar siempre abrazada de la felicidad, ya la hemos contestado a lo largo de la conferencia y de las preguntas, pero ¿qué pasa, Richard, cuando por ejemplo tenemos un añadido como es la ansiedad que te domina? Nos dice desde España María Fernández que qué herramientas o estrategias recomiendas cuando esa ansiedad nos domina. Bueno, la ansiedad yo lo traduzco como exceso de futuro, así de sencillo. Y la depresión la denomino como exceso de pasado. De tal manera que dejar la ansiedad, que al final del camino es sinónimo de impaciencia, es aprender a ocupar tu mente y tu atención en algo que te produzca optimismo, esperanza, porque la mente no puede procesar dos informaciones al mismo tiempo, o es una o es la otra, ¿sí? Entonces, la impaciencia no es otra cosa que ausencia de lo otro, del bienestar. Entonces, yo tengo que encontrar formas de mantener mi mente ocupada pensando en lo que deseo y confiar y soltar el resultado. Porque nosotros procuramos siempre controlar el resultado y siempre pretendiendo pensar más en el futuro, andamos involucrados en el proceso. Y yo tengo que confiar en esa situación. Te lo voy a pintar de esta manera, María Fernanda. Seguramente te has montado, yo creo que en España lo denominan autos de choque, si la memoria no me traiciona, cuando yo estuve viviendo en España hace unos meses, lo denominan autos de choque, lo que aquí en Venezuela conocemos como carrito chocón. Sí, Estefanía, continúa, me decían así. Aquí en Venezuela le llamamos carritos chocones a los autos de feria, estos que chocan. Coche de choque le llaman ustedes. Okay. Entonces, todos nos hemos montado en carritos chocones o coche de choque. El principio de operación es sencillo. Tiene una vara, esa vara termina en un alambre, ese alambre hace contacto con una malla metálica y esa malla metálica está cargada eléctricamente y le induce corriente al carro. Pero nosotros hemos visto en toda feria, en todo parque, en todo lugar donde hay autos de choque, que hay autos que son más rápidos que otros. La pregunta es, ¿será que hay sectores de la malla eléctrica que están más cargadas eléctricamente que otros sectores, que hace que a algunos autos le llegue más corriente eléctrica que a otros? Y la respuesta es un tajante no, porque es exactamente la misma intensidad eléctrica por los cuatro costados. Entonces, ¿qué es lo que hace que a algunos autos les llegue más corriente que a otros? Hay varias razones, pero la principal es conexión, el contacto que hace el alambre con la malla metálica. A mejor contacto, mayor intensidad eléctrica. Yo siento que nosotros somos como una suerte de autos de choque que andamos conectados a una fuente por Wi-Fi, por lo que ustedes denominan en España por Wi-Fi. Porque tenemos 4 antenas inalámbricas, que es mi forma de pensar, mi forma de imaginar, mi forma de hablar y mi forma de sentir, con los cuales yo estoy continuamente emitiendo una señal vibratoria al universo. Y la pregunta es, indistintamente de la religión que se practique, porque no estoy hablando de religión, sino de espiritualidad. ¿Será que hay un Dios que da y un Dios que quita? ¿Será que hay un Dios que premia y un Dios que castiga? ¿Será que hay un Dios que ayuda a una persona y le entorpece la vida a otro? Y la respuesta es no, es el mismo Dios para todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace que algunas personas en iguales circunstancias puedan tener mejores resultados que otras personas? Conexión. Porque mientras tú mejor te sientes, más cerca estás de Dios. Y mientras más cerca estás de Dios, más fácil es tu vida. Entonces, te llenas de impaciencia porque te estás procurando malestar. Y al procurar malestar, te separas de Dios. Y mientras más te separas de Dios, más impaciente se vuelve tu vida. Agarra ese trompo en la uña, como decimos aquí en Venezuela. Pues conexión es lo que estamos teniendo tú y yo hoy con todo el mundo. No te imaginas cuánta luz estás brindando no solamente a Venezuela, sino a todos los rincones del mundo. Y así son las impresiones, y esto es la pulsión del público. Algunos comentarios que nos van dejando a través del chat para ti. Bueno, para ti, para todos. Nos dice Dorji, recuerdo una frase que dice, el momento más oscuro de la noche es justo antes de que salga el sol. Nos dice Francis, maravillosa, agradecida por tus respuestas. Bueno, esto solamente es una muestra de todo lo que se ha manejado hoy, lo que se ha movido en el chat. Nos dice Eli, es mejor ser feliz que tener razón definitivamente y ser positivo. Julie, excelente conferencia, me gusta, felicitaciones. Aymara nos dice, así es, la noche oscura del alma debe ser atravesada. Edilacio Montiel, encontramos la luz y el amor que hay en nosotros. Elena Cruz nos dice, hay que ser positiva, yo ya no voy para atrás, siempre en positivo. Y Marisela nos dice, es maravilloso ser testigo de tu infinita bondad, gracias desde Venezuela.
Pues ya ves cómo te quiere la gente, Richard. Vamos a continuar con más preguntas, ahondando un poquito en esto que hablábamos de la ansiedad. Nos preguntaba Rafael desde República Dominicana, ¿por qué la ansiedad aleja? ¿O cómo saber que mi deseo, eso que amo, deja de ser un deseo y se convierte en ansiedad? Porque pasas mucho tiempo pensando en la ausencia de ese deseo. Es paradójico. Nos ocupamos tanto en pensar la ausencia de eso que deseamos que nos llenamos de ansiedad. Porque no pienso ni siento con emoción eso que yo deseo como que si ya lo tuviese, como que si ya lo tuviese en mis manos viviéndolo, sino que lamento, angustio el hecho de no tenerlo. Nuestro cerebro procesa un promedio de 40.000 pensamientos diarios. Entre 40.000 y 50.000 pensamientos diarios documenta Daniel Goleman en su libro Focus, que trabaja nuestro cerebro. Lo paradójico es que de esos 50.000 pensamientos diarios, 40.000 son pensamientos repetitivos, que es lo que se denomina en psicología positiva rumiar. Pasamos prácticamente todo el día rumiando los mismos pensamientos. ¿Y sabes por qué ocurre eso, Rafael? Porque el cerebro humano, como ya lo dije hace un momento, no puede procesar dos informaciones al mismo tiempo. O es una o es la otra. Y mi cerebro nada más tiene dos formas de pensamiento, que es lo que denominamos pensamientos promotores o, como yo denomino, que son afluentes. Un pensamiento de amor o un pensamiento de temor. Eso es lo único que mi cerebro es capaz de procesar. Un pensamiento de amor o un pensamiento de temor. Entonces, cuando yo estoy ocupando mi mente con pensamientos de amor, lo siento aquí en el centro de mi pecho, porque siento serenidad, siento tranquilidad, siento esa cosquillita, esa sensacioncita sabrosa de que me estoy acercando hacia eso que deseo. Y pienso en eso que deseo con el placer de ya vivirlo, percibiendo por mis cinco sentidos esa experiencia de ya tenerlo y confiando que más temprano que tarde lo voy a tener en mis manos. Pero cuando lo estoy pensando desde el temor, siento angustia, siento ansiedad, siento impaciencia y yo lo reconozco. Eres tan maravilloso, Rafael, que tu ser reconoce que estás pensando desde la angustia y te está avisando, te está diciendo, porque es como un GPS emocional. Nosotros estamos dotados como una suerte de GPS emocional que te está diciendo, epa, por ahí no es, por ahí no es, bájale dos, aflójate y coopera, como lo digo yo aquí en Venezuela, relájate, aquíétate, pausa, respira, serénate y encontrarás respuesta. Muchas gracias, Richard. Vamos con la última pregunta ya de nuestra familia. Nos la traía Carlenet Fonseca desde Venezuela también y nos preguntaba o nos decía, explica más sobre la permisión, es decir, la relación entre tolerancia versus permisión. Bueno, la permisión es un concepto complejo. Evidentemente que en 30 minutos no podemos explicarlo del tal, pero a ver, te lo voy a tratar de explicar de alguna manera. Nuestro estado natural es bienestar, es lo único que hay, bienestar. Nosotros nos conectamos a través del bienestar por lo que se denomina el chakra corona o el chakra 7, que es la fuente de conexión. Luego tenemos un punto energético vibracional que lo llamamos el tercer ojo o el chakra 6. Yo veo esto como una llave de paso, es como una suerte de llave de paso. De hecho, cuando yo estoy molesto, frunzo el ceño. Al fruncir el ceño es como que si trancara la llave de paso. Mi parietal frontal se contrae y no permite que ese flujo de bienestar, que es mi estado natural, fluya a mi experiencia física. Eso es lo que yo denomino la permisión. Mientras yo más abierta de forma consciente pueda tener la llave de paso, más bienestar fluye en mi vida. Ahora, esa palabra que utilizó Carlenet de diferenciar la permisión de la tolerancia es radical porque nos han enseñado mucho como un valor ser tolerante. Pero muchas veces el ser tolerante radica sentirme mal por algo y callarlo. Y cuando yo estoy callando algo, estoy conteniendo esa emoción de resistencia hacia eso con lo que no estoy de acuerdo. Por lo tanto, no estoy en bienestar, me estoy alejando del bienestar. Callar no es lo mismo que hacer silencio. Cuando yo hago silencio es sencillamente porque desde mi bienestar decido ignorar eso que yo no puedo controlar, que es lo que decía hace un momento, el hecho de diferenciar el ser feliz o tener la razón. ¿Sí? Cuando yo decido ser feliz, automáticamente ignoro eso que me puede estar causando malestar porque sencillamente
no lo voy a solucionar ni lo voy a cambiar y yo prefiero sentirme bien que involucrarme en esa situación. A veces, como también digo, porque ser empático termina empatucándome. Más comentarios. Meuris nos dice: gracias Richard, en estos momentos necesitaba escucharte para elevarme. Soy venezolana y actualmente en Perú. Yoconda Vincero nos dice: grosera y escandalosamente feliz, me gusta y agradecida por la conferencia que suma a su vida. Y Evilacio le responde a la primera persona, dice: Mauris, tú al igual que muchos son las personas que le estamos mostrando al mundo la grandeza de nuestro ser, de nuestra venezolanidad, ya que nos hemos llevado todas las costumbres. Y nuestra querida Aymara desde su Pachamama, Chile, nos dice: lo más hermoso de ser humanos es no tener fronteras de ningún tipo, mirarnos y vernos en el otro, crear desde el amor para todos, llamándonos comunidad, vivirnos con amor. Así que bueno, estos son algunos de los comentarios que te han dejado. Ya te digo que muchísimo amor ha fluido hoy a través de estas líneas. La última pregunta que a mí me gustaría lanzarte ya para concluir, Richard. Evidentemente hay muchos intereses globales para que las personas no estén sanas, ni estén informadas, ni estén felices, de mantenernos en un letargo perenne en este paseo por la vida. Tú, si algo has dejado hoy claro, es que esto se puede cambiar, que esto no tiene por qué seguir siendo así de manera individual y que se puede salir. Mi pregunta es: ¿cómo debe ser esa revolución individual para no aceptar inercias? ¿O cuál crees que es la mejor cualidad para hacer nuestro propio camino, al margen de todo esto? Yo siento que la revolución más individual, más hermosa, es aceptarnos a nosotros mismos, tal y como somos, con nuestras bondades y vulnerabilidades, con nuestras oportunidades de mejora y nuestra fortaleza. Porque en el momento que yo empiezo a aceptarme a mí mismo como soy, aprendo a convivir conmigo, que es una de los pasajes narrativos que yo tengo por el libro, que es la relación, la leyenda entre Migo y Tigo, que es cuando yo aprendo a convivir conmigo, puedo ser feliz contigo. Y cuando tú aprendas a ser feliz contigo, puedes ser feliz conmigo. Porque nadie puede dar lo que no tiene, pero nadie puede tener lo que no es. Por lo tanto, para yo procurar el cambio externo, tengo que estar en armonía, en paz, en serenidad conmigo. Y eso comienza desde la aceptación del hecho incluso de no importarme de dónde vengo. Mi pasado ya pasó. Ni siquiera me importa entender por qué estoy viviendo las circunstancias actuales que estoy viviendo, porque mientras yo más procuro entender por qué estoy viviendo lo que no quiero vivir, más me sumerjo en eso, es como una arena movediza. Yo lo único que tengo que enfocar mi atención es a dónde deseo ir, y es lo único que yo tengo que ocupar mi atención. Hay una canción venezolana de un grupo de rock de los años 80, 89. El grupo se llamaba Sentimiento Muerto, que yo le escucho muchísimo porque es una canción muy profunda y la canción dice: sin sombra no hay luz. Tú tienes que aprender a convivir con tus lados oscuros. Todos tenemos un lado oscuro, que son las cosas que no nos aceptamos nosotros. Pero cuando yo aprendo a convivir con eso, entiendo que yo no solamente puedo transformarme en luz identificando mi oscuridad, porque si yo no vivo lo que no es, no puedo descubrir lo que quiero ser. Y ese es el momento maravilloso que como sociedad estamos viviendo. Estamos pasando por muchas circunstancias que no son, pero esas circunstancias que no son la maravillosa oportunidad para yo descubrir quién quiero ser. Recuerda siempre quién eres mientras dura tu tránsito por lo que no eres. Ese sería mi mensaje final, Estefanía. Pues mientras recordamos quiénes somos y vamos pensando a dónde queremos ir, piensa tú en volver pronto porque esta gente te quiere mucho y te va a echar de menos. Muchísimas gracias por toda esta luz que has transmitido, por esta felicidad que nos has intuido que se puede conseguir. Antes de terminar, permíteme recordar que si quieres ayudar al mundo, a través de Mindalia voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia, por supuesto, pero también con la humanidad, porque consigues que vídeos tan hermosos como estos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Richard, de distintos lugares del mundo, como los que hoy te han acompañado, con mucha fuerza y mucho calorcito, Venezuela, pero también Estados Unidos, República Dominicana, México, Ecuador, Chile, Argentina, Perú y España, entre otros lugares. Ahora me gustaría concederte unos segunditos para que puedas despedirte de todos nosotros. Bueno, mi
Cariño primero para Mindalia por brindar esta maravillosa oportunidad de encuentro. Desde que la conocí me enamoré de este canal y siento que es un gran foco de luz para el mundo, por lo cual me siento profundamente agradecido. Agradecido con todas las personas presentes que pudieron desde distintos lugares del mundo, distintos usos horarios, estar acá con nosotros, e incluso agradecer a los que nos van a ver por videos, que en algún momento van a poder conectarse con esta conferencia a través de YouTube, a través de video, y también es una bendición poder estar con ustedes. Desde Venezuela, un abrazo 7 chakras y apretado, fraterno, con mucho calor y sabor caribeño. Y igualmente me pongo a la orden por todas mis redes sociales o por mi sitio web, richardmogollon.com. Allí estoy continuamente compartiendo artículos y contenido de valor. Y por mis redes sociales, tanto por Facebook como por Instagram, es @feliz y abundante. @feliz y abundante, y por allí estaremos continuamente compartiendo buena vibra. Muchísimas gracias, Estefanía, muchísimas gracias, Mindalia, y muchísimas gracias a todos por estar presentes. Feliz noche, feliz tarde, feliz la hora que sea, pero que sea siempre feliz. Gracias de nuevo, feliz, y ese abrazo también con nuestros 7 chakras para ti y para el resto del mundo. Gracias a vosotros por vuestra importante colaboración, cariño y participación cada día en cada directo. Simplemente recordar que si quieres ayudar al mundo también puedes suscribirte a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube para conseguir que estos vídeos lleguen a muchas más personas. Así que nada más, por mi parte, Richard, familia, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.